Buenos días, gracias a Yanina por la invitación, buenos días a todos y a todas. Un poco, creo que Esteban hizo un buen resumen, un poco de historia, y me parece que acá hay varias cosas que tenemos que pensar y tener en cuenta. Para mí, para entender dónde estamos, es importante entender de dónde venimos. Nosotros en la Argentina tenemos una ley de entidades financieras del año 1977. Es una ley de entidades financieras pensada por el sector privado para el sector privado. Esto es importante nunca dejar de soslayarlo. Todavía en la Argentina no dimos a discusión profunda sobre la ley de entidades financieras, que no solo no permite a los bancos públicos dar el salto como Banco de Fomento y Banco de Desarrollo, sino que también va coartando a todos los servicios complementarios del sistema financiero, como nos norma el Banco Central, en este caso, que somos un servicio complementario del sistema financiero, los fondos de garantías públicos, y además me parece importante tener en cuenta que nosotros estamos en un mercado que vendemos un producto con dos normativas distintas o diferentes. O casualidad, las SGR nacen en los años 90. Tenemos una ley de entidades financieras de los años 70, tenemos una ley de SGRs de los años 90 y tenemos todo un entramado legal, normativo, jurídico que nace en una visión de banca privada para los privados. Digo esto porque es cierto que las garantías se han pensado como un modelo de apoyo para todo aquel sector donde es riesgoso, ¿no? Si hablamos de riesgo, pensamos en garantías. Las entidades financieras, cuando piensan en riesgo, ya piensan en garantías. Pero a pesar de que sean conocidas, no están ampliamente instaladas todavía. Digo, yo sé que hay todo un impulso, pero sí es importante. Yo como sesgo, como economista, acá está la corporación economista en esta mesa, ¿no? la corporación de fondos, y a mí me hace pensar, ¿no? En la Argentina nosotros tenemos un PIB actual más o menos de 147 billones de pesos y tenemos un stock de saldo de deuda en el sector PYME de alrededor de entre 8 y 9 billones de pesos. Eso quiere decir que la relación financiamiento PYME-PIB no está en el orden del 5%. Ya tenemos un dato. De los 8 o 9 billones de pesos, más o menos, de financiamiento PYME, uno, si se da cuenta, está concentrado en los grandes bancos. ¿Sí? El 70% del financiamiento PYME se encuentra en el BNA y en el BAPRO. O casualidad, ya estamos en un tramado y estamos bien justos y bien apretados, pero los que tratan de ir saltando esas normas o tratan de ir expandiéndose un poco más por fuera de las normas que le dicta la ley de entidades financieras son los bancos públicos. Y eso es porque es una decisión política, es una decisión pública. El sector público es el único que está pensando y piensa en qué manera financiar al sector PYME. Digo esto porque en la Argentina el 75% de las pymes tiene menos de 5 empleados. Estamos hablando que el 75% del entramado PYME es micropyme. Cuando a un banco privado le decís micropyme es riesgo. Y cuando le decís de riesgo es no le doy. Por eso tenemos un porcentaje, un ratio de préstamo pyme sobre PIB muy bajo. Y a su vez, si yo pongo estos 8 o 9 billones de pesos, de estos 8 o 9 billones de pesos tenemos un sistema de garantía que financia o que garantiza 350.000 millones de pesos. El 4%, el 5 del 5. ¿Sí? Todavía estamos hablando de, sé que la nominalidad en Argentina es complicada, pero es muy poco todavía. Lo bueno de que sea muy poco es que puede ser mucho. Eso es lo positivo. Y acá lo que me interesa tener claro es que los fondos de garantías públicos venden un producto exactamente igual que las SGR, ya lo dijeron, pero pensado para un mundo de las FJP y los aseguradores de riesgo. Es un mundo que no existe. Después del 2008 no existe ese mundo y seguimos con la misma normativa. La ley de entidades financieras, la ley de SGRs, el único que se pudo colar en el medio fue Fogaba. El único que pudo dar algo distinto fue Fogaba en los años 90. Y todo el renacer de los fondos públicos de garantía público de los últimos años, de los 2000. Pensado por el sector público para las pymes del sector privado. ¿Sí? ¿Quién piensa en la pyme del sector privado? El sector público.
el Fondo de La Rioja, el Fondo de La Pampa, el Fondo de Chaco, el FOGAR, ¿sí? Instituciones que están pensando cómo hay que diagramar el desarrollo de los próximos 20, 30 años. Y es muy importante tener en cuenta esto, porque nosotros en Fogaba siempre hablamos de la sustentabilidad. Y voy al tema inversiones. La única manera de afrontar, uno puede decir, bueno, con la comisión podemos o no podemos cubrir los gastos operativos. ¿Sí? Es una decisión, pero que es algo que podría, con una comisión relativamente estable, normal, uno puede cubrir los gastos operativos. Pero uno tiene que cubrir la política de riesgo también. Uno tiene riesgos en el sistema que debe cubrirlos con inversiones. Sobre todo en una dinámica de alta inflación, como es la que tiene Argentina en este momento, la política de inversiones se vuelve muy estrecha. No solo que se vuelve estrecha, sino que los fondos de garantías públicos tienen una normativa aún más estrecha que las SGR. La ley de SGR tiene solo normativas de efectivo de liquidez, como bien contaba, y la regulación de una entidad que es complementaria al sistema financiero no lo está haciendo el Banco Central. ¿Sí? Tuvimos hace poco los eventos de intergarantías e interavales, que fueron característicos y me parece que no hay que dejarlo de lado, pero que también es muy importante tener en cuenta que el Banco Central regula los fondos de garantías públicos con una normativa aún más fija o más firme. Para que se den una idea, y acá para ver un poco de números, si me traje un machete, las SGR invierten un 30% en títulos públicos nacionales, ¿sí? Invierten un 30% en fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión probablemente ha sido el activo financiero, no es un activo financiero, ¿no? Pero ha sido el vehículo hacia activos financieros más explotado en los últimos 5 años. Los fondos de garantía públicos no podemos invertir más del 10% en fondos comunes de inversión. Desigualdad de condiciones, nuevamente. No podemos vehiculizar nuestras decisiones de política de sustentabilidad de una manera como la hacen otros fondos, ¿sí? Y otro punto es, los fondos, las SGR hoy están parados, tienen un fondo de 160 mil millones de pesos, más o menos los fondos tenemos garantizados 50 mil millones de pesos y alrededor de fondos de inversiones de 20 mil millones de pesos consolidados, ¿sí? Quitando el FOGAR, pero las provincias. Y ahí lo que yo pienso es, hoy en día las SGRs invierten parte de su patrimonio, un 20%, en ONs, ¿sí? Y uno dice, bueno, esto es una decisión orientada a las pymes. Cuando uno escarba y ve los últimos 5 años de trayectorias, la inversión de ONs de los fondos de riesgo de las SGR aumentó. Porque aumentó todo el mercado. Porque no invierten en ON pymes, invierten en ON corpos, ¿sí? Que les permite la sustentabilidad de su fondo de inversiones. Pero esa sustentabilidad de fondo de inversiones lo que los permite es ir hacia el riesgo privado grande y que los fondos de carácter público no pueden. Nuevamente, el tope de ONs que tienen los fondos de garantías públicos es 5%. Otra desigualdad que encuentro. Encontramos desigualdad normativa, encontramos desigualdad de inversiones, encontramos desigualdad seguramente de cuestiones comerciales. Y acá lo importante y lo interesante a tener claro es que las SGR hoy invierten un 50% de sus garantías lo hacen en el sistema bursátil, ¿sí? Algo que me quedé ayer del panel, al principio, es imposible pensar el desarrollo sin financiamiento. Es imposible. No pasó en ningún lado. No pasó nunca en la historia. Probablemente solo la Unión Soviética es el único país que se desarrolló sin financiamiento. No hay ninguna otra experiencia en todo el mundo que no haya sucedido. Como es importante pensar el sistema financiero, tenemos que pensar un sistema financiero con una ley de entidades financieras, con una ley de SGR y una ley de garantías del sector público pensada para el siglo XXI. No pensada para el modelo de FJPs, aseguradoras y de bancos privados para sectores privados. Esa es nuestra gran deuda que tenemos que seguir pensando, porque todas estas restricciones hacen que no podamos definir una política de inversiones que acompañe una política de riesgo muchísimo más agresiva que la que tendríamos que tener.
Yo sé que uno dice, bueno, si uno está atacando desigualdad, está atacando información asimétrica, no necesariamente tendría que tener más mora. Podríamos tener más mora. ¿Por qué no tener más mora? ¿Por qué no el sector público tener más mora? Para tener más mora y ser sustentables hay que tener una política de inversiones más agresiva. Pero si las normativas que están dictadas bajo regímenes neoliberales siguen siendo vigentes en la Argentina de hoy, nos va a ser aún más difícil. Con lo cual, yo creo que nuestro desafío como política financiera y política de inversiones, que no solo tenemos que dar los fondos de garantías públicos, lo tenemos que dar en conjunto con los bancos, y sobre todo con los bancos públicos, es pensar una ley de entidades financieras moderna, es pensar una ley de CGRs y fondos de garantías públicos moderno, y es pensar un entramado financiero para el siglo XXI, para las pymes y para el empleo. Muchas gracias.